Tengo el gusto de abrir nuevamente este panel para el Día del Periodista, justamente organizado por Mujeres Jueces. Es un placer porque vemos un progreso tan grande en estos últimos tiempos en el tratamiento de esta temática que realmente hay que felicitar al periodismo y además dar cuenta de los cambios. Me acuerdo que el año pasado, por eso no hace nada, el año pasado acá se hablaba de cuando justamente, creo que eras vos, alguno de ustedes había intentado poner en el diario las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica y había tardado varios meses en que nadie, no conseguía ni un espacio porque realmente era una noticia de poco interés, al final en algún momento de relleno para un día que no pasaba nada de nada, se ponía alguno de estos datos. Así fue, así fue. Realmente hemos visto que ahora, no sé, ya están hambrientos de ver una nueva estadística. El modo en que se dan las noticias sobre temas de mujeres o de género es muy diverso. Realmente para esto de violencia doméstica, ¿no es cierto?, la encontró con otro y la tiró por la ventana. Y todo el mundo le parecía muy bien, porque si la encontró con otro, ¿por qué no la va a tirar por la ventana? Así era visto, inclusive por el público, o el modo en que se daba la noticia. Porque, por cierto, si la noticia hubiera sido lo inverso, ella lo encontró con otra y lo tiró por la ventana, hubieran dicho, pero no, a cualquiera le pasa una tentación. Realmente así era como se ve en las noticias, todavía hay mucho de eso, no es que, pero bueno, un poquito por lo menos el lenguaje se cambia y además los conceptos se cambian, a tal punto que esto de que hace 10 días en todos los diarios, en primera plana, saliera que un juez había dado, digamos, bueno, en una entrevista había dicho algunas cosas discriminatorias contra las mujeres, también estaba en la primera plana y en todos los diarios y todo el mundo hablaba de esto. Hace 3 años, inclusive mucho menos tiempo, esto hubiera pasado totalmente desapercibido porque este tipo de declaraciones eran normales. Y sí, es cierto, las mujeres van al Poder Judicial porque a la tarde, saben que a la tarde no se trabaja. O sea, esto hubiera sido aceptado, conocido, sí, es un trabajo lindo para una mujer, así se puede ocupar de su casa. Realmente así hubiera sido visto. Por eso es tan importante la misión del periodismo. El periodismo forma opinión, transmite la opinión ciertamente, porque estos cambios se producen como un reflejo de la sociedad, ¿no es cierto? No es solo el periodismo que inventa lo que está pasando, porque va tomando lo que pasa en la sociedad. Pero por otro lado, también si no refleja ciertos cambios de la sociedad, a la sociedad le cuesta mucho más cambiar. Por eso es muy relevante y es muy importante la apertura de este panel. A estos fines vengo porque yo estaba con otros compromisos, pero realmente no podía dejar de venir porque, bueno, vamos a ver lo que tienen acá los expertos en decir, ¿han cambiado las cosas? Las vemos cambiando, ¿no? Bueno, así es para todos. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de un trabajo que coordiné, que se hace cada 5 años desde 1995, justamente a partir de que se estableció en la plataforma de Beijing que los medios eran un lugar para ser observados en cuanto a la representación de las mujeres y el impacto que eso tenía en su constitución subjetiva. Este monitoreo se empezó a hacer entonces en 1995 en todo el mundo. Se elegía un día y se monitoreaban radio, televisión y gráfica, y solo lo que se analizaban eran las noticias en radio, los segmentos noticiosos principales,
las noticias de los diarios, no se analizaban los suplementos y los principales noticieros de televisión. Quería empezar con esta frase que está en la Federación Internacional de Periodistas, en un manual que ellos armaron, que justamente dice que la igualdad de género no significa que mujeres y hombres tengan que convertirse en lo mismo, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no van a depender que hayan nacido hombres o mujeres. Y de eso es un poco de lo que me parece vamos a hablar hoy. Yo les traje para que viéramos un poco los datos de la realidad, que ya los conocen, pero para recordarlos, que las mujeres empezamos a votar en 1951, que recién en 1991 se aprobó la ley de cupo femenino, y si comenzamos a observar las leyes que se han aprobado que benefician a las mujeres, tienen que ver con la incorporación de las mujeres en mayor cantidad en el Congreso, y actualmente tenemos 94 diputadas y 28 senadoras a nivel nacional, con lo cual verán que el porcentaje igual sigue siendo menor. Yo le puse al título de mi presentación mitos y realidades de las noticias en los medios, un poco porque existe cierto concepto que supone que las mujeres ya hemos alcanzado un lugar de igualdad en los medios de comunicación, y la idea es ver si esto se afirma o se niega. El trabajo, como les decía, es la investigación más extensa en género, se hace cada 5 años, con lo cual el último que hicimos fue en el 2009, para adelantar en el 2010 por los 15 años que se cumplían de la plataforma de Beijing. Es la iniciativa más importante de medios y de género en el mundo, porque justamente nos da a quienes trabajamos en comunicación y en periodismo herramientas para poder medir en realidad si efectivamente las mujeres estamos en la misma proporción en los medios como trabajadoras y como noticias. Y además ayuda a que vayamos cambiando durante esos 5 años esta representación que de las mujeres se hacen en los medios de comunicación. Y además quienes participamos lo hacemos en forma voluntaria. Imagínense que son cientos y cientos de personas monitoreando en un solo día las noticias en todo el mundo. En el último participaron, por ejemplo, 108 países en todo el mundo. Nosotros acá en Argentina, como tenemos un país bastante federal, en general se nos exige que sean medios nacionales, pero como para dar una visión más federal, elegimos algunos medios gráficos del interior y noticieros también de radio del interior. Estos son los diarios principales que monitoreamos, los canales de televisión. Todavía los canales siguen teniendo un gran contenido central, digamos, desde Buenos Aires, y lo mismo sucede con muchas repetidoras de radio del interior, con lo cual esperamos que dentro de 5 años el panorama cambie cuando vayamos a hacer el próximo monitoreo y encontremos que las noticias que monitoreamos son también locales o de las regiones representativas. Las cifras que nos arrojó este estudio es que de las 188 noticias que analizamos, solamente 31 éramos mujeres. O sea, de ese total, solo 31 noticias hablaban de las mujeres específicamente. Y no es menor este número porque, por ejemplo, en el monitoreo anterior, la cifra de noticias que habíamos evaluado era de 288, lo que nos dice que el flujo de información y la cantidad de información que hubo entre 2005 y 2009 es muchísimo menor. Y esto tiene que ver con que hay mayor concentración de medios y con que, además, por ejemplo, en radios disminuyó la cantidad de emisiones o del espacio radiofónico que se le dedicaba a las noticias principales. No sé si recuerdan, pero hace 5 años por lo menos, o 3, había un segmento noticioso que nos daba las noticias al mediodía de todo lo que había pasado hasta la mañana, y a las 8 o 6 de la tarde de todo lo que había pasado ese día. Eso ya no existe más. De los resultados locales debo decirles que
solo el 29% de las personas que eran entrevistadas, que se leía o se escuchaba, eran mujeres. Y la verdad es que en este punto estamos mucho mejor que el resto del mundo. En el resto del mundo dio que el 24% eran mujeres, así que creo que esto es un avance importante porque son muchos puntos en diferencia a lo que pasa en el resto del mundo, que nosotras por lo general se mira a lo que pasa afuera, y a nosotras nos dio mucho placer saber que en Argentina estos números habían modificado parte de América Latina y lo que pasaba en el resto del mundo, y de hecho América Latina modificó el número global, o sea, es el 24% gracias a que en América Latina la mayoría de los países tienen una mayor cantidad de mujeres en las noticias. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con la Red Par, de las que formamos parte con Mariana, y de la formación de las redes, porque a partir de 2006, 2007, se empezaron a conformar las redes de periodistas que trabajan con perspectiva de género, por lo menos acá en América Latina. Lo que nos dicen los medios es que la imagen sigue siendo masculina, que es muy bajo el porcentaje de las noticias que van a cuestionar los estereotipos que se presentan, que los hombres siguen siendo la voz experta en las noticias, que las mujeres además estamos presentes en los temas y roles que socialmente se acepta que estemos, y además que el sexo del periodista va a incidir en la forma en que se hace, en el tratamiento que recibe esa noticia. Acá les traje un cuadro que dice qué noticias se monitorearon ese día en los medios. Como van a ver, hay una diferencia en los tipos de noticias que trabajan cada medio. En el diario hay mucha más presencia de política y gobierno, va disminuyendo en economía, ciencia y salud y en social y legal. En radio hay más tratamientos de temas de economía. Y en televisión, la economía también tiene un lugar importante, pero como verán, política de gobierno solamente el 13%. La placa siguiente nos va a mostrar la cantidad de mujeres que aparecen en las noticias. Entonces, en estas noticias que analizábamos, en política y gobierno el 40% van a ser mujeres. Respecto del 2005 vemos que tenemos un avance importante que era del 26%, en economía el 29%, en ciencia y salud 47%, y es en el único lugar en donde tenemos paridad, y como les decía antes, también es uno de los pocos lugares en donde socialmente está aceptado que las mujeres nos desarrollemos, que es en la medicina, en enfermería, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud, y en ciencia y legal el 36% eran mujeres. Como verán, solo en ciencia y salud superamos el 40%, en el resto estamos en menor cantidad, y en comparación con el 2005 hemos crecido muchísimo, ¿sí? Bueno, ¿cómo aparecemos las mujeres en los medios? Nosotros analizamos que uno de los ítems es la edad, por ejemplo, se dice 2 veces más que los varones la edad que tenemos, aparecemos 2 veces más fotografiadas, y por supuesto que esas fotografías nunca nos benefician, en general no lo hacen. Y los reportajes además no presentan a las mujeres desempeñando roles profesionales que en su mayoría los desarrollamos, y que además somos mayoría en eso, ¿sí? Sí. Exacto, exacto. Eso también tiene que ver con la cuestión periodística y de la fotografía. La función en la noticia, esto es, la mujer que habla o el varón que habla, en función de qué lo está haciendo. Entonces, lo que aparece es que mayormente quienes hablan con un conocimiento o con un saber son varones, porque solamente el 22% de las mujeres somos citadas como expertas o comentadoras, ¿sí? Tenemos paridad, sin embargo, en lo que es experiencia personal, testigo, una situación que no requiere de un conocimiento previo o de un saber específico para que podamos hablar. Es, la señora en la calle le preguntaron qué opina de tal cosa, qué vio de tal otra, ¿sí? Ahora, cuando un periodista o una periodista tiene que ir a consultar una fuente de información, a quien consulta es un varón, por más de que haya muchas mujeres ocupando el mismo espacio.
Y aparecemos mayormente como trabajadoras de oficina, celebridades, actrices o actores, profesionales de la salud y servicio social, que eran los que les mencionaba anteriormente, es donde socialmente está aceptado que estemos ahí, estudiantes y alumnos, desocupados 50%, profesionales de medios el 12%. Y este desocupados no es menor porque el día que nosotros hicimos el monitoreo de medios fue el día en que comenzó a hacerse el trámite por la asignación universal por hijo. Entonces, les cuento una pequeña anécdota de uno de los noticieros, y era que, por ejemplo, en la fila había un montón de gente haciendo la cola para ANSES. Entonces la periodista le preguntaba al señor cuánto hacía que estaba sin trabajo y por qué estaba ahí y demás. Y a la señora le preguntaba por qué iba ahí con sus hijos, si no tenía con quién dejarlos, etcétera, etcétera. O sea, no importaba si la mujer hacía mucho tiempo que estaba sin trabajo, sino que era un horror que estuviera ahí haciendo la cola con los niños y sus niñas, que no podía dejarlos en otro lado. Las mujeres y los varones en la función pública y política, y esto es muy interesante porque la mayoría son varones los que aparecían como centrales de las noticias, el 65%, las activistas sociales o trabajadoras en organizaciones no gubernamentales eran solo el 12%, y en el sistema judicial la mayoría de los que hablaron eran varones. Era la tarde, claro. Y bueno, los ejecutivos, por supuesto, el 76% eran varones también. En el caso de las profesionales de los medios, el 31% de la prensa escrita de radio y televisión eran reporteras, o sea, solo el 31% de las mujeres que trabajan, de las mujeres o varones, está ocupado por mujeres, el caso de las reporteras. Locutoras 27%, esto es que las mujeres han disminuido mucho su lugar en la radio. Si ustedes prestan atención, hay cada vez menos locutoras, y si las hay solo dicen la temperatura y la humedad, nunca es para dar alguna opinión de algo, de alguna noticia interesante o importante. Y quienes presentaron historias fueron el 27% de mujeres en radio y el 42% en televisión. Y en televisión se da mucho porque uno ve que hay siempre un varón y una mujer conduciendo, y eso ya está establecido. Sin embargo, en la radio venimos viendo que hay un retroceso importante de la figura femenina como conductora o acompañante en las noticias. Esto no es menor. De las reporteras, el doble va a cuestionar los estereotipos de género en comparación con las notas que presentan los varones. Con lo cual, que una noticia la diga un varón y una mujer no es lo mismo, por lo menos hasta que no incorporemos la perspectiva de género en la formación de comunicadores y comunicadoras y en las escuelas de periodismo. Y ninguna hizo mención a la relación familiar de las mujeres. Esto es, que en las noticias donde quienes las presentaban o escribían eran mujeres, ninguna decía si era esposa de, hija de, amante de, novia de. En general, a las mujeres cuando nos presentan, por más cargo que tengamos, siempre nos ponen en relación a la figura de un varón, en la familia sobre todo. Bueno, una compañera decía que si bajara un plato extraterrestre y se dedicara a mirar solo la televisión o escuchar la radio, creería que las mujeres morimos a los 65 años, porque va a ver que no hay mujeres mayores de 65 años en la televisión. Y por supuesto que el monitoreo también lo presenta de las reporteras y periodistas. Él no sabe por la radio y por gráfica, porque no podemos saber en radio quién habla, y quién firma las noticias en la gráfica, pero en general en televisión, reporteras y periodistas, los porcentajes son, como verán, bastante preocupantes, en donde las reporteras entre 35 y 49 años son 53%, y periodistas 35 y 49 años 38%, con lo cual todavía hay reporteras que tienen mayor edad, pero sin embargo no ocupan un rol importante a la hora de presentar la noticia o dentro de un noticiero.
Lo que sí vimos acá, por lo menos en nuestro país, es que hemos logrado en los medios gráficos paridad de género en la firma de las notas. Y eso sí es un avance importante respecto de los años anteriores. No tanto en radio y en televisión, que en radio estamos cerca, pero en diario es muy importante porque es casi el 50% las mujeres firman las noticias. En total son el 40%, pero bueno, de nosotros 5 años y ya vamos a llegar al 50%. Quienes destacaron noticias con equidad de género o abordaron cuestiones de desigualdad, lamentablemente ninguna de las noticias habló sobre equidad de género o hizo algún destacado en las noticias, y el 63% además refuerza los estereotipos de género, con lo cual también ahí tenemos un camino importante todavía para hacer, sobre todo en política y gobierno, que un 79% reforzó los estereotipos de género. Los temas centrados en las mujeres, política de gobierno y crimen, el 37%. Por lo general, en los estudios anteriores nos daba que que en crimen siempre las mujeres eran centrales. En este último monitoreo no había casi mujeres centrales, sino casi todos eran varones los centrales en las noticias. Y esto tiene que ver porque las mujeres aparecemos como víctimas retratadas en las noticias y por lo tanto aparecemos siempre en la parte de crimen, en los policiales. Economía 36%, ciencia y salud 26%, otros 22% y social y legal 18%. A nosotras desde Argentina, en realidad a todas quienes coordinamos los monitoreos, nos piden que además de dar una muestra de lo que sucede en nuestro país, hagamos propuestas en algunas líneas para generar cambios y cuestiones que nosotras consideramos que se tienen que tener en cuenta para modificar la situación actual. Entonces nosotras, desde Argentina, piensen que esto se presentó el año pasado, todavía no estaba reglamentada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde la Red PAR nosotras impulsamos el artículo 3M que habla sobre la representación equitativa de mujeres y varones. Entonces solicitábamos, y lo seguimos haciendo igual, que el artículo se reglamente para poder especificar de qué forma se va a sancionar que no haya una representación equitativa de mujeres y varones, que se incluyan asesores y asesoras con perspectiva de género en los distintos ámbitos en los que la ley propone, como la Defensoría del Público, que se creen direcciones con visión de género en Radio y Televisión Argentina y en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y además que se creen manuales y decálogos de estilo, como nuestro decálogo de la Red PAR sobre el tratamiento sobre temas de violencia, por lo menos eso desde el Estado. Desde lo privado también proponíamos que se incorpore la capacitación a productores y productoras con perspectiva de género, y en las escuelas de periodismo y las universidades. La otra propuesta que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales y las redes es que se arme una agenda de expertas, esto es que haya un lugar donde los y las periodistas puedan ir a consultar en el caso en que necesiten hablar con una científica que desarrolle neonatología, que haya una mujer en esa agenda donde también se pueda llamar a esa científica, producir material que explique el impacto de los estereotipos, crear observatorios regionales, esto de a poco se está haciendo, tanto sobre medios como de los derechos de la mujer, esto está en la ley de violencia especificado, y desde lo educativo, por supuesto, crear seminarios o capacitación a nivel medio y superior, y también investigaciones sobre las temáticas de género y de medios específicamente. La realidad entonces nos dice que las mujeres somos el 52% de la población total en Argentina, y también la realidad nos dice que todavía nos falta un largo camino por recorrer para lograr la equidad en cuanto a la representación de las mujeres en los medios. Muchas gracias. Muchas gracias a AMJA por esta invitación y por incorporar a una abogada entre un panel de todas especialistas en comunicación y periodismo, que me da un poco de miedo. Yo dirijo una ONG que se llama ELA, que es una ONG dedicada
al trabajo sobre la igualdad de género a partir del derecho, las políticas públicas y el acceso a la justicia. Trabajamos en varias líneas temáticas, entre otras, particularmente violencia, participación política, trabajo productivo y reproductivo, salud sexual y reproductiva, y eso atravesado por el eje transversal de acceso a la justicia, en el entendimiento de que el punto en Argentina es el ejercicio de los derechos más que su reconocimiento normativo. Desde ese, bueno, ELA trabaja además, esta ONG basada en Buenos Aires, trabaja además en coordinación con otras ONGs de la región. Desde que conformamos ELA pensamos que era importante pensar a la Argentina en el contexto de América Latina. Está muy bien inspirarse en las discusiones que suceden en otros países y de las que probablemente tengamos mucho que aprender y demás, pero no nos parecía que era fundamental pensar a la Argentina en el contexto de la región. Además, también para colocar a la Argentina en la región a los efectos de la incidencia y el avance de los derechos, estrategias para el avance de los derechos de las mujeres en América Latina. Por eso se conformó esta articulación regional feminista por los derechos humanos y la justicia de género, que viene trabajando desde el año 2004, inicialmente con 6 organizaciones y a la que se han incorporado recientemente una organización de Guatemala y otra de México. Y estas incorporaciones son paulatinas, particularmente sobre la base de proyectos y de acciones que podamos llevar adelante en forma coordinada en la región y a partir de la cual podamos hacer producción y análisis y material para la incidencia. Entonces, lo que les voy a presentar hoy voy a compartir con ustedes el material surgido de particularmente 2 proyectos de ELA. Uno, el Observatorio de las Mujeres en los Medios, que es un trabajo regional, un trabajo de la articulación regional feminista. Yo voy a compartir con ustedes los hallazgos de la Argentina. Y el otro es un proyecto de la Argentina que mira el sexo del poder en Argentina particularmente. Entonces, empecemos por el Observatorio de las Mujeres en los Medios. Ese es uno de los observatorios que ELA coordina junto, digamos, con las instituciones de la articulación regional feminista. El otro es un observatorio de sentencias judiciales sobre el que no les voy a decir nada más que existe y que está disponible en la página web. Lo que ven en la pantalla es el home de nuestra página web. Desde ahí se accede tanto al Observatorio de las Mujeres en los Medios como al Observatorio de Sentencias Judiciales. ¿Cuál fue el propósito de crear un observatorio de los medios de comunicación centrado particularmente en el tema de la violencia? El observatorio en algunos países, el Observatorio de las Mujeres en los Medios en algunos países releva otros temas, además que violencia, pero el que compartimos regionalmente es el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque es el tema de América Latina, es el tema en el mundo, es un tema que está claramente en agenda en la comunidad internacional y es un tema en el que todavía tenemos muchísimas deudas y obstáculos para sortear. Pero ¿por qué mirarlo en los medios de comunicación? Creo que van a encontrar que muchas de las cosas que les voy a comentar dialogan muy bien con lo que Marcela nos venía contando. La metodología es totalmente diferente de lo que hacemos respecto a lo que presentaba Marcela, pero es bien interesante cómo alguna lectura correcta debemos estar haciendo porque podemos compartir algunas de las líneas argumentales que se siguen de esto. Pensamos que ver cuál es el tratamiento que se da al tema de la violencia en los medios de comunicación es importante por todo lo que los medios de comunicación construyen respecto de sujetos, respecto de ideas, respecto de la agenda, y lo concentramos particularmente en los medios gráficos, en la hipótesis, diría yo, de que la prensa gráfica tiene la oportunidad de la reflexión. Era una hipótesis y que fue menos confirmada de lo que hubiéramos deseado. La prensa gráfica nos parecía tiene la oportunidad de la reflexión porque no trabaja necesariamente más allá de los portales con la inmediatez, o sea, puede planificar una nota, puede programarla dependiendo de las tiranías de los editores, supongo, pero al menos imaginábamos que podía hacerlo mucho más que la televisión o que la radio, que trabajan más sobre la inmediatez completa de la noticia. Y para los que venimos de fuera del mundo periodístico, eso es realmente sorprendente. O sea, cómo la noticia que sale al aire se armó los 10 minutos anteriores. Eso es
como sorprendente. Entonces lo que queríamos ver era de qué manera el tema de la violencia estaba presente en los medios de comunicación, cómo se presentaba, qué lugar ocupaba, si estaba en los medios o no y cómo era tratado ese tema. Y ver si había un enfoque de derechos humanos en la descripción, en la redacción de la noticia. Lo que hicimos entonces en cada uno de los países fue seleccionar una cantidad limitada de medios gráficos de prensa escrita, en los cuales monitoreamos los temas de violencia y algunos de los subtemas, digamos que están clasificados en una clasificación seguramente imperfecta, pero que fue la que consensuamos entre las organizaciones de la articulación, porque esto está todo montado sobre una base de datos disponible en Internet, en la que pueden hacer búsquedas y acceder y recuperar las noticias bajo estas líneas temáticas de todos los países de la articulación. Entonces, en Argentina elegimos monitorear algunos diarios de alcance nacional, que están allí listados, BAE, Clarín, Crónica, La Nación, Página 12 y Perfil, y algunos diarios de alcance local, que no cubren claramente toda la Argentina como hubiéramos deseado, y eso tiene que ver básicamente con una limitación de recursos nuestros humanos de poner disponible para este trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Recibimos todos los días, contratamos un clipping digital que todos los días nos manda la selección de las noticias que contienen algunas de las palabras claves y descriptores que hemos acordado con esta empresa. Nos manda entonces por mail o recibimos vía electrónica todas las noticias que estos medios sacaron sobre esos temas, de los cuales hacemos una selección, porque hay algunos falsos positivos. Y respecto de cada una de estas noticias que recibimos con la noticia escaneada, de modo de poder ver si hay una imagen, cuál es la imagen, cuál es el lugar de la imagen, etcétera, etcétera, formulamos esta ficha que incluye la información acerca de el periódico, la página, la extensión, la sección de la noticia, etcétera. Y eso se sube a esta página del Observatorio Regional, que es la que ven allí, y donde cada país tiene cargadas las noticias sobre violencia lo más actualizado posible. Con esa información elaboramos algunos cuadros, sacamos algunas tendencias. Lo primero que podemos decir, este trabajo, lo empezamos en el año 2010, en el 1 de enero del 2010, hicimos 2 publicaciones semestrales, lo que les estoy mostrando acá son los resultados anualizados. Las tendencias no cambiaron, del primer semestre al segundo, la tendencia es siempre igual. No hay pocas noticias sobre violencia en los medios de comunicación. Hay un promedio de 227 notas por mes en esos 12, 13 diarios de circulación nacional y local que les había mencionado antes. Entonces, en el año se publicaron 2.623 noticias sobre violencia contra las mujeres en estos periódicos. Como ven, hay algunos picos claros que se explican por algunos temas que fueron particularmente llamativos y que ocuparon mucho espacio en la agenda. El asesinato de Wanda Tadei y los hechos de General Villegas, que ocuparon muchísimo espacio en las noticias, que después se mantuvieron en algunos de los meses posteriores. Hubo un seguimiento en algunos periódicos mucho mejor que en otros, pero se mantuvo el tema en las noticias. Hay otro pico en noviembre, dado no solamente por el mes de la violencia contra las mujeres, que llamativamente no es ocupado tanto espacio, sino porque por esa fecha se dio el procesamiento de este músico de Callejeros, Vázquez. Entonces el seguimiento que sobre todo algunos periódicos hacen mejor que otros de las noticias aseguró que hubiera estos picos, pero finalmente el promedio de 227 noticias por mes no nos parecía inicialmente como poca cosa. La violencia es un tema, está en la agenda y la agenda está en los medios. Ahora, ¿en qué diarios? No está en todos los diarios en la misma proporción. El diario que más noticias sobre violencia ha publicado en el 2010 es Crónica. Y después se va a entender claramente por qué. Seguido de Clarín y Página 12 en el ámbito nacional, y luego Río Negro y El Liberal en el ámbito de los diarios de distribución local. Ahora, ¿en qué lugar de los medios de comunicación, de la prensa gráfica, aparecen las noticias de violencia contra las mujeres? En la sección policiales. Más de la mitad del total de noticias apareció en el sector de policiales y un 23% en la sección general.
Perdón, y otra cosa interesante es los pocos lugares que ocuparon en tapa. Solo un 2% de estas noticias estuvieron en tapa. Ahora, ¿cuál fue el género periodístico utilizado? En línea con lo que es una cobertura policial, en la mayor cantidad de veces estuvo como noticia, seguido por breve. Y llama la atención la escasa cantidad de editoriales, solo 1%. El 1% de las editoriales de estos medios gráficos monitoreados trató sobre el tema de violencia contra las mujeres. 3% como informe especial, 3% como opinión, 1% como reportaje. Entonces esta idea, esta hipótesis que teníamos acerca de la mayor reflexión, la oportunidad para la reflexión y para preparar noticias desde otro punto de vista, parece que no ha tenido demasiado espacio en la prensa gráfica, que ha tomado el tema de la violencia, pero fundamentalmente como noticia policial o breve, como dando cuenta del hecho noticioso. En cuanto a los subtemas en los que dividimos el tema de la violencia contra las mujeres, la mayoría, el 45%, son temas de violencia sexual, seguido de todo tipo de violencia, trata de personas, violencia física, asesinato. Una aclaración sobre esto de femicidio, feminicidio. Esta es en aquellas ocasiones en que los medios le dieron esta calificación a la noticia. Lo que nosotros hacemos en estos relevamientos es dar cuenta de la forma en que los medios lo tratan, dónde los medios lo colocan, la forma, no están estos gráficos, pero en qué proporción las mujeres son protagonistas de la noticia o no, y llama la atención también eso, como decía Marcela, aún siendo el tema de violencia contra las mujeres, en la mayoría de las noticias no son ellas las protagonistas de la noticia, no son a quienes se les da la voz y no son el eje central de la noticia. Entonces, y de la mano también con la poca cantidad de periodistas seguramente o de espacio que tenga en el diario un enfoque más abarcativo, más complejo del tema, solamente en el 2% de los casos se ha conceptualizado, ha usado la periodista o el periodista el término femicidio o feminicidio para calificar el hecho, aclarando que no se trata del tipo penal, simplemente de la calificación del hecho sociológico y político de la muerte de la mujer. Otra cosa interesante, y en línea también con lo que decía Marcela, es la poca referencia a los derechos, a una violación de derechos, a que haya habido en el contexto del hecho que se estaba relatando una violación de derechos y contextualizar el problema con un problema de derechos humanos. Solamente en el 2% de las noticias monitoreadas a lo largo del 2010 se hizo alguna referencia a los derechos humanos. Claramente, bueno, si el hecho está dentro del espectro de policiales y si está dentro en el marco de una noticia breve, no hay mucho espacio para ahondar sobre esos temas. La otra investigación que quería compartir muy brevemente con ustedes es esta otra indagación que hicimos en ELA, no ya en el marco de trabajos de la articulación, sino solamente una indagación en Argentina, sobre sexo y poder en Argentina. Entonces lo que nos preguntábamos era, esto está hecho en el marco de otro proyecto que es sobre la participación política y las condiciones para la promoción y consolidación de los liderazgos de las mujeres en la sociedad civil y en la vida política en Argentina. Lo que pensábamos en esa investigación, que es financiada, un proyecto financiado por UNDEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, en Argentina pensábamos, bueno, con la ley de cupo tenemos por lo menos un 30% de mujeres en los parlamentos y a veces más, se han incorporado a las altas magistradas, a las altas cortes nacionales y provinciales, etcétera. Hay una mujer presidenta. ¿Cuál es el punto de seguir pensando la participación política en Argentina? Creemos y seguramente compartimos que hay muchos motivos para seguir pensando en las condiciones para desarrollar esa participación política, pero en particular en este aspecto del proyecto lo que pensábamos era, bueno, ¿en qué contexto se lee la ley de cupo? ¿En qué contexto tenemos que pensar este 30% base de mujeres en los parlamentos locales y nacional?
Entonces lo que queríamos poner era ese 30% en contexto. Ese 30%, ¿qué representa del poder en la Argentina? Entonces lo que hicimos fue relevar no solamente el poder político, sino también económico, social, cultural y los medios de comunicación, que es lo que interesa a esta reunión. Y ver en qué medida el puesto de máxima jerarquía en esos espacios era ocupado por mujeres. Y eso nos da una foto nada más, y claramente no hay mucho más que se pueda leer de eso, porque eso hace falta otro tipo de investigaciones más cualitativas y ver qué barreras, qué obstáculos, de qué manera se leen distintos en un lugar o en otro, pero por lo menos ver la foto de qué representa el 30% de cupo en la Argentina y ver cómo, sí, como dicen algunos, es un número consolidado a partir del cual se podría empezar a pensar que la herramienta de acción positiva, temporaria por definición, ya cumplió su ciclo. Entonces relevamos 13.600 puestos de máxima autoridad en 4.281 instituciones de nivel nacional y local y municipal en algunos casos, a partir del cual creamos este IPM, Índice de la Participación de las Mujeres, que varía de un valor de 0 a 10, donde el 5 sería como el equilibrio o la equidad de género. Y aquí es donde está la Argentina. Menos de 2 de cada 10 de estos 13.000 puestos de máxima autoridad son ocupados por mujeres. Y aquí tienen un desagregado, que no sé si se llega a ver. El IPM, digamos, y porque tuvimos, digamos, serias complicaciones metodológicas en la construcción de este índice, porque la disponibilidad de datos, sobre todo a nivel de desagregación provincial y municipal, era compleja, entonces elegimos algunos lugares, algunos espacios que pudiéramos luego replicar en nuestro análisis y hacer una evaluación, digamos, progresiva en 5 años, en 10 años, etcétera. Tomamos estos 3 índices: política, sociedad y sindicatos, economía y negocios. Y tomando, bueno, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, en sociedad, civil y sindicatos tomamos los sindicatos, los principales sindicatos nacionales y las organizaciones de sociedad civil, y esto es en una muestra muy pequeñita, que es la que compone la RACI, la Red Argentina de Cooperación Internacional, que es una cantidad muy pequeña de sociedad civil en Argentina, pero no hay datos mejores y confiables para esto. Después tomamos grandes empresas, según el relevamiento de la revista Mercado, y las cámaras empresariales. La cuestión es que esto nos da que el porcentaje de participación de las mujeres es del 15%, es decir, la mitad del cupo. Y esto tracciona para arriba el cupo, el 50%, digamos, en el Ejecutivo o en los legislativos de 37, etcétera, ¿no? En ese contexto, quería compartir con ustedes la información sobre los medios de comunicación en Argentina. Esto tiene solamente el puesto de máxima autoridad en canales de cable, televisión abierta, diarios nacionales, radios AM y radios FM, otra vez en una muestra, porque la dispersión del dato es enorme y no nos resultó fácil acceder a esa información. Entonces, y el promedio entonces de participación de las mujeres en esos máximos puestos de autoridad de estos espacios es del 7,5%, es la mitad del IPM, que es la mitad del cupo. Entonces, vaya si hace falta todavía pensar en estrategias para fomentar no solamente la participación de las mujeres en espacios públicos de todo tipo, desde a nivel sociedad, economía, cultura, arte, político, representativa, etcétera, justicia, sino que también hay que pensar dónde están las mujeres y hasta dónde llegan y por qué motivos, y ver qué estrategias harían falta para mejorar esa participación. No porque necesariamente se lea que una mayor cantidad de mujeres vaya a generar de por sí un cambio sustantivo ni directo, pero por lo menos como un problema de legitimidad democrática, como bien decía Marcela, o sea, 50% de mujeres, que seguramente además son más del 50% entre las alumnas de las carreras de comunicación y periodismo, y solamente tienen el 7,5% de los puestos de máxima autoridad, claramente tenemos un problema. Bueno, esto tiene una descripción un poquito más detallada de aquellos espacios que revisamos en los medios de comunicación. Eso está un poquito más explicado en los materiales que
entregamos y que si no quedaron más, tenemos más disponible en nuestra oficina. Algunas enseñanzas de este monitoreo de medios y del sexo-poder en Argentina. Pero primero, respecto del sexo y poder en Argentina, nos parecía importante esto, ¿no? La generación de datos, lo que muy bien comenzó haciendo la Oficina de la Mujer de la Corte, de por lo menos sepamos cuántas mujeres hay en el Poder Judicial y dónde están, y eso nos da una foto, y no más que eso, pero es mucho, y por eso es muy bueno comenzar por ahí. Entonces, de ahí nos parecía la importancia de la contribución de este sexo y poder en Argentina como una foto, y no mucho más que eso, pero que nos tiene que invitar a indagar detrás del número los motivos, los obstáculos, las estrategias, las alianzas, etcétera. Después, respecto del otro proyecto que les comentaba, del monitoreo de los medios y el lugar que ocupa la violencia y los derechos de las mujeres en términos de violación del derecho a vivir una vida sin violencia y su representación en los medios de comunicación, pensamos, bueno, es muy importante ver qué lugar ocupa eso en la cobertura periodística, porque el periodismo hace a la agenda, es parte de la agenda, construye la subjetividad de las personas, legitima algunos discursos y colabora a instalar algunos temas en la agenda que compartimos. Y hay ejemplos de cómo eso ha sucedido y cómo sucede a diario. Tenemos también ejemplos excelentes de periodistas que llevan adelante algunos temas de manera continua y es claro la contribución que eso hace, pero también es claro que son pocas personas las que llevan adelante esa tarea en un contexto que probablemente es más hostil de lo que desearan. Ahora, después de los números, es importante hacer un análisis cualitativo, ¿no? Los números son importantes, son interesantes, es como la primera acercamiento a un tema sin duda, pero siempre nos parece que es importante ver qué hay detrás del número y ahí empezamos a pensar entonces, invitamos a algunas personas a analizar estas coberturas periodísticas y revisarlas en profundidad y cuestionarse la forma en que estas noticias son dadas y de qué manera, etcétera. Sobre eso sacaremos una publicación próximamente en la que tenemos una colaboradora con un artículo interesante sobre ese tema. Ya terminó, este es lo último. Y después, finalmente, reflexionar sobre el uso del lenguaje. Y es claro que hay que reflexionar sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación y la Red PAR hace un excelente trabajo en ese sentido. Tienen un decálogo que han promocionado y con recomendaciones bien claras y prácticas y realizables sobre el uso de lenguaje no sexista. Pero hay otros actores que también utilizamos el lenguaje en nuestra tarea cotidiana y que también tenemos que internalizar, entre otros los actores del sistema de justicia, ¿no? Desde el Poder Judicial o desde el activismo de la academia, los operadores del derecho, digamos, todos trabajamos con el lenguaje y el uso que hacemos del lenguaje también es determinante para ver los reclamos que visibilizamos o que invisibilizamos. No solamente en el sentido de la importancia del lenguaje inclusivo, sino también en el sentido de el lenguaje oscuro y difícil y retorcido como un lenguaje que obstaculiza también el acceso a la justicia. Estas son las últimas publicaciones de ELA que les comentaba. Hicimos estas dos sobre las mujeres en los medios del primer semestre y del segundo semestre del 2010 y el sexo y poder. Todo está disponible en la página web de la organización, pero también hay ejemplares si lo desean. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a AMJA esta invitación y advertir, algo que ya le he advertido a Susana, que yo no soy especialista en cuestiones de género, a diferencia de las compañeras que tenemos en este panel. Pero bueno, la verdad es que me parecía muy interesante venir a compartir mis inquietudes sobre este tema desde mi condición de periodista, que cubro temas judiciales, y mujer. Cuando me enteré de esto y empecé a pensar este tema, ya había estado el año pasado invitada por ellas, pensaba en cuál es el objetivo primordial cuando hablamos de violencia de género y de periodismo. Y me parece que está claro que nuestro objetivo es erradicar los mensajes discriminatorios, evitar la mujer estereotipada y, como hipótesis de mínima, aspirar a que quienes trabajamos en los medios no colaboremos a multiplicar la violencia de género. Un caso paradigmático de esto son los programas de Tinelli, que vemos constantemente, pero además
tal vez a contramano de lo que decíamos de la celebración de que ha bajado en algunos ámbitos la figura estereotipada de las mujeres, yo veo con cierta preocupación que muchos medios, incluso diarios, en sus portales, páginas web, tienen cada vez más mujeres con poca ropa, desnudas, que nada tienen que ver con el tema de que se trata, temas de deportes donde se ve como la misma figura estereotipada, ¿no? Y además veo que no es un fenómeno nacional y que hay casos más claros o casos un poco más sutiles. Ayer veía una propaganda que hizo la WTA, la Asociación Internacional de Tenis, con jugadoras de tenis, en femenina, ¿no? Con jugadoras de tenis, las jugadoras más importantes, más famosas. Entonces hablaban de sus historias personales. Se llamaba Fuerza es Belleza, el comercial. Y mostraba a todas estas mujeres jugando al tenis, pero vestidas con vestidos muy sexys, todas pintadas, como en una actitud bastante provocativa y demás. Y yo decía, ¿no? Es fuerte porque mujeres que han logrado hacerse fuerte en triunfar en un ámbito que es esencialmente masculino y que es difícil, ¿cómo se las devuelve al estereotipo? Bueno, esto es una cosa, lo discutía con una amiga que me decía que ella creía que no era así. Hay temas que son más claros y temas que son más discutibles. Pero me parece que lo importante, desde lo más evidente a lo más sutil, es desarrollar una mirada crítica sobre este tema. Y aunque coincidamos o no en qué cosas fomentan la violencia o qué cosas fomentan la discriminación, dar el debate, que el debate esté instalado y que exista la mirada con la perspectiva de género, incluir esta perspectiva en nuestra mirada diaria, tanto para los que trabajan con más inmediatez como los que tenemos un poco más de tiempo y trabajamos en los diarios, que no es tanto tiempo, no creas. El problema es, bueno, ¿cómo hacer esto cuando tenemos a periodistas, editores, conductores de televisión, dueños de medios, que no son siquiera conscientes de la necesidad de esta mirada? Y cuando hablo de esto, hablo incluso de mí. O sea, yo, como les decía, no soy especialista en la cuestión y a veces me saltan en determinados momentos, pero no me doy cuenta que no tengo esencialmente incorporada la mirada de género. Y es todavía más grave cuando vemos, no vamos a hablar del caso puntualmente de Goane porque todos lo conocemos bien, pero nos demuestra que este caso del juez de la Corte de Tucumán, que ligó directamente la baja productividad de los tribunales a la inclusión de mujeres en la justicia, nos muestra que si bien uno podría pensar que el machismo, sobre todo entre nosotros, digo, mujeres y hombres que estamos acá tenemos algún interés y entendemos que esto es así, ¿no? Uno podría pensar que de algún modo es una imagen superada y nadie quiere mostrar, no está bien visto. Pero cuando encontramos estas cosas, son un llamado de atención importante, me parece, ¿no? Existe esto, está incorporado a nuestra sociedad. A punto tal que alguien se anima a decirlo públicamente siendo el miembro de una corte de justicia, como en el caso del señor Goane en Tucumán. Pero además, quería hacer también una autocrítica vinculada con este tema. Yo me enteré de esto leyendo una nota de Mariana Carvajal el lunes, que salió publicada después de que ese sábado saliera la nota en el diario de Tucumán. Y lo que me llamó la atención es cómo se publicó. La voy a buscar la nota, leo la nota de Mariana y la voy a buscar en el portal de la Gaceta, la nota del diario de Tucumán. Y estaba tuve alguna dificultad, porque el título es «La gestión no debe interferir con las auditorías». La bajada de la nota dice: Goane, vocal de la Corte Suprema, se manifestó entusiasmado con la posibilidad de controlar la productividad de jueces y funcionarios. Quiero conocer la realidad del Poder Judicial, afirmó. Además, precisó que la gestión solo debe crear nuevas técnicas de trabajo. Es de rango inferior a la auditoría. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Absolutamente nada, porque de hecho la información sobre las declaraciones de este hombre vinculadas a que la inclusión de la mujer había generado una baja en la productividad de la justicia, que solo querían trabajar mediodía y demás, estaba de una nota que tenía 6 párrafos, al final del párrafo 5 y en el párrafo 6. Me parece que esto nos demuestra, por lo pronto, que al periodista que escuchó esto y escribió la nota no le llamó la atención. Digo, no le pareció nada tremendo ni demasiado llamativo lo que estaba diciendo este hombre, ¿no? Cuando además tenía cuestionamientos directos a la Oficina de la Mujer, Argibay, o cosas poco habituales. Es poco habitual que un juez de cualquier instancia públicamente cuestione una política de la Corte como es esta política, ¿no? La vinculada con las cuestiones de género.
Puede haber sido una casualidad, pero me parece que hay más bien una naturalización, las chicas podrán decir mucho más sobre esto, pero que hay una naturalización de la mirada, que al menos en el caso de Tucumán es evidente. En Tucumán además está, no la veo entre nosotros, pero está Claudia Sbar, que es una trabajadora. Por cuestiones de aeropuerto no funciona. Es una fuerte trabajadora en todos estos aspectos de género y es miembro de la Corte de Tucumán, ¿no? Pero digo, es evidente que es una forma de pensar de buena parte del Poder Judicial y en este caso además lo dice sin tapujo, más allá de decir que lo van a considerar fóbico. Lo que nos demuestra eso, ¿no? Que este modo de pensar está vivo, que esta relación hombre-mujer, que históricamente ha sido desigual, está naturalizada. Un posible elemento en este sentido, y ahora voy a volver a lo que estaban hablando las chicas, es el tema de la falta de mujeres en puestos clave. Yo había leído efectivamente, y acá había traído algunos números vinculados con el estudio de ELA que nos contó Natalia. Creo que esto colabora con una de las causas, pero que al mismo tiempo es causa y es efecto, ¿no? De lo que estamos hablando. Yo quería concentrarme, más allá de los números que ya hemos visto, en el tema puntual de justicia y medios. Medios también nos ha contado algo. Y cuál es el rol de la mujer en los puestos claves, tanto en la justicia como en los medios, que es lo que nos interesa en este caso. Hablando de mujeres como operadoras en los sistemas. Con respecto a la justicia, me imagino que todos debemos conocer los números, el mapa de género elaborado por la Corte, que demuestra, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, que además la desigualdad es mayor en las provincias. Es un mapa claro de nuestra sociedad, ¿no? Y la tendencia no parece estar cambiando demasiado, esto ya lo habíamos hablado el año pasado, lo volví a mirar, sobre todo en lo que respecta a los fueros donde es mayor el peso político. Sin embargo, bueno, viendo las designaciones del último tiempo, hay algo que me llamó la atención positivamente. Este año la presidenta firmó decretos poniendo en funcionamiento a 25 jueces, poniendo en sus cargos 25 jueces, y de esos 14 son mujeres, es el 56%. En la Cámara del Trabajo de la Capital Federal, acá tenemos, señor presidente, tenemos 10 cargos y 6 son mujeres. Hay 10 juzgados comerciales, 6 son mujeres. El juzgado federal de Caleta Olivia será ocupado por una mujer, el de Corrientes por un hombre, la Cámara Federal de Corrientes, el cargo vacante por una mujer, un juzgado correccional donde hay un hombre y un juzgado federal de Tucumán, el número 1, donde hay un hombre, habrá un hombre que es el doctor Bejas. Vemos entonces que, ya les digo, son más las mujeres que los hombres, en este caso en esta tanda de designaciones, pero se repite, digo, esto no contrasta con lo que estábamos hablando de los lugares de mayor decisión política siguen estando dentro de la justicia en manos de los hombres. Vemos acá el juzgado federal número 1 de Tucumán, por ejemplo. Entonces se me ocurrió ver qué pasa con los juzgados federales número 1. Digo, son juzgados claves porque son los que tienen competencia electoral. En todo el país, el 80% son ocupados por hombres. Hay 20 hombres y unas pocas mujeres, son la capital, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Chubut. La jueza de la capital, la conocemos, es la jueza Servini de Cubría, que además es la única jueza mujer de las que hay en la Justicia Federal, Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la capital federal. Son 12 juzgados, de los cuales hoy hay 4 bajantes, hay 8 juzgados, 8 jueces y solo una es mujer. Esto además no parece que vaya a revertirse porque en el concurso en trámite para cubrir estas vacantes hay 4 vacantes. Todos los que están en una posición expectante, podrá el presidente del Consejo de la Magistratura decirnos, todos son hombres. Y lo mismo sucede en la instancia superior, que es la Cámara. Acá tenemos mujeres que trabajan en la Cámara Federal. Todos los puestos de camaristas son hombres. Y el concurso para cubrir la vacante que queda, todos los que están en una posición, creo que todos en ese caso directamente, todos los concursantes son hombres. Cuando sabemos además que la mayoría de las justicias son mujeres, ¿no? Digo, es un dato no menor. ¿Qué pasa con la Cámara de Casación? Se creó una nueva Cámara de Casación. Se envió al Consejo de la Magistratura, le envió al Poder Ejecutivo 17 nombres para llenar, para cubrir estos cargos. 15 son hombres, 88%. Esto significa que porque sean hombres van a tener un trato desigual hacia la mujer o van a reproducir
estereotipos discriminadores, no necesariamente. Y en este sentido yo les quería recordar, porque viendo este tema de la casación me acordaba, dos de los jueces que están en las ternas para ir a la Cámara de Casación de la ciudad son hoy jueces subrogantes en la Cámara de Casación Federal, Jacobucci y García. Y hay un fallo muy importante de fines del año pasado, si no me equivoco, ¿no? Me podrán decir, que es el fallo en el que se rechaza una probation a un hombre que había tocado los pechos de una mujer en la estación de Once. La mujer se bajaba del tren, se acercó y le tocó. Entonces, el fiscal había accedido a que se hiciera una probation y la Cámara de Casación revirtió este fallo y dijo que de ninguna manera, pero no solamente es importante por lo que resuelve el fallo, sino por el contenido. Lamentablemente en La Nación no le hemos dado suficiente difusión a este tema. Pero es muy importante porque por lo pronto citan Belém do Pará, la convención, entonces ya ese es un dato importante. Y además incluyeron, y esto es muy interesante, un durísimo llamado de atención a una abogada que era parte en este proceso, que había menospreciado el caso, como diciendo, bueno, es un tema muy menor y demás. Y creo que es el fallo de García, el voto de García, si no me equivoco, en el que dice específicamente que esa idea de menospreciar este tipo de hechos, lo que hace es naturalizarlos y hacer que sean invisibles. Me parece muy importante en este tema, ¿no? Bueno, esto en lo que respecta, más allá de este caso, que no necesariamente los hombres, por ser hombres, son peores que las mujeres, pero lo cierto es que estas cosas que decían las chicas, ¿no? Cuando mostraban los números en concreto, el tratamiento que le da una mujer normalmente es diferente. Digo, es por lo menos un dato a tener en cuenta. ¿Qué pasa en los medios? Bueno, ya hemos visto bastante de esto en los números que traían ellas. Yo estaba viendo, leyendo a un lado, que hay un último censo de la American Society News Editors, que dice que solo hay un 34% de mujeres en puestos de responsabilidad y liderazgo en los periódicos. Digo, lo mismo que pasa en este caso, en nuestro caso sería todavía peor, pasa en todo el mundo, no es un fenómeno mundial. Y además, en este caso lo que se demostraba en estas estadísticas es que no varió en los últimos 10 años. Hoy son 34 y hace 10 años eran 32, y después fueron 33, 34, volvió a bajar, volvió a subir, con lo cual se mantiene esto, ¿no? En mi caso concreto, que es el que les puedo hablar con más conocimiento, en La Nación yo trabajo en la sección política, somos 19 periodistas en la sección política, 5 somos mujeres. No existe, eso comparto, lo veo en la realidad, los números que decían las chicas, no existen dificultades para firmar notas, ni tenés menor posibilidad de escribir sobre temas, ni nada por el estilo, pero digo, es un dato, que son solo 5, y además, entre los editores y los jefes de la sección política, ninguna es mujer. En los secretarios de redacción, que son los que tienen el poder para decidir básicamente lo que sale en el diario, hay una sola mujer con un cargo importante. Sin embargo, existen muchas jefas de diferentes secciones, por ejemplo, exterior, información general, cultura, la revista, espectáculos, tienen jefas que son mujeres, pero evidentemente acá se ve de nuevo lo mismo, ¿no? El famoso techo de cristal. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que llegan hasta ahí y después no dan el salto a los cargos de mayor jerarquía? En este sentido, yo creo que faltan algunas políticas concretas de acción positiva para favorecer el trabajo de las mujeres en la prensa. Bueno, acá tenemos una experta en el tema de la mujer y la compatibilización, ¿no? del trabajo con la vida familiar y demás, y la verdad es que eso no existe. Yo no conozco en casi ningún medio, no sé si existe o no existe, yo no lo he visto nunca, que existan políticas realmente activas para favorecer a la mujer y permitir que pueda tener una vida familiar normal y al mismo tiempo poder desarrollarse. Hay como una suerte de necesidad de elegir entre el éxito profesional y el resto de la vida personal, ¿no? En mi experiencia particular, yo la verdad es que no he sufrido casos de discriminación ni adentro del medio ni con mis fuentes, que normalmente son jueces y funcionarios de la justicia o funcionarios de gobierno, más allá de los clásicos chistes o comentarios que tienen una carga de machismo implícito, de que siempre sale un comentario o sobre la ropa o sobre ay qué elegante o ay qué linda o no, prefiero hablar con ella que es mujer o todas esas cosas, pero digo, no son más que una cuestión muy menor, pero que existe, digo, es un mensaje machista de alguna forma, pero no he tenido problema tampoco de que me dieran menos información por la condición de mujer, por lo menos nunca me he enterado, la verdad que eso debo decirlo.
Un dato alentador vinculado con esto es que el New York Times acaba de nombrar por primera vez como su directora general a una mujer. En 160 años de historia, por primera vez tiene una mujer al frente. Y el New York Times tiene 1.200 periodistas, ¿no? Se llama Jill Abramson, tiene 57 años y es especialista en investigación periodística. Y copié lo que decía la crónica del País, el diario El País, sobre su designación. Y empezaba así. Parece inevitable que cuando una mujer rompe el techo de cristal que tradicionalmente le estaba reservado como tope, los cumplidos y halagos que recibe suelen ser estereotipos masculinos. Tiene más pelotas que los Yankees de Nueva York, dijo de ella Al Hunt, hoy responsable de la oficina en Washington de Bloomberg News, y quien contrató a Jill Abramson cuando era jefe de Wall Street Journal en la misma ciudad. Me pareció interesante ver cómo se repite, ¿no?, esta idea. En Estados Unidos no siempre fue fácil para las mujeres insertarse en los medios. Hasta 1969 la Sociedad de Periodistas Profesionales no aceptaba mujeres, ¿no? Y en 1974 hubo una demanda de un grupo de mujeres contra el Times porque no había ni una sola mujer entre los 21 directivos, y además, básicamente la demanda era porque cobraban un sueldo semanal en promedio $59 más bajo que los hombres. Finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial y esto se resolvió. Digo, es una cosa antigua. Hoy yo no veo que puntualmente en materia de sueldos haya una diferencia. No sé si alguno maneja otra información. Digo, en mi caso yo eso no lo he visto, más allá de la condición general de los sueldos de periodistas, que no suelen ser brillantes. Está claro, como nos decía Natalia, que la mera designación de más mujeres no nos va a cambiar de por sí esto, ¿no? No es una cosa absoluta. Por lo pronto, porque hay muchas mujeres que son muy machistas. Mi madre me decía que los machistas son hijos de madres machistas. Efectivamente, hay muchas mujeres que son muy machistas, y además hay muchas mujeres que prefieren renegar de su condición de mujeres y de todo lo que tenga que ver con ello, como si fuera una especie de capiti diminutio. Entonces prefieren mostrarse lo más masculinas y renegar de todo lo que implica en muchos aspectos la necesidad de una lucha de género, ¿no? Por lo menos de instaurar el tema de género siendo mujer. Yo creo, y ya con esto termino, que no es un secreto, no es un tema relevante de agenda para la mayoría de los medios, el tema de la violencia contra la mujer, la discriminación y los estereotipos. Creo que los periodistas en general, y en esto también me incluyo, no vemos el tema de violencia de género como una cuestión de derechos humanos. Y creo que muchas veces eso también colabora a fomentar, repetir imágenes estereotipadas. Está claro que no sé cómo se puede resolver esta situación. Lo que creo que es muy interesante, desde mi condición de mera periodista, es hablar del tema, discutirlo y aprender a mirar los hechos con una perspectiva de género, o por lo menos tenerlo en cuenta. Eso es todo. Muchas gracias a AMJA por la invitación, y vamos a hacer fuerza para que cambien ese jueces por juezas, así sumamos con el lenguaje. Bueno, antes que nada, yo traje un test. Hay pocos hombres en la sala, pero algunos van quedando. La idea no es que lo respondan a viva voz, sino que lo piensen. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? Los fideos estaban fríos, te miró con esa cara, tuviste un mal día en el trabajo. No necesitas excusa. En cuanto a métodos, un puño envuelto en un repasador no deja marcas. El famoso cachetazo de proxeneta con la parte externa de la mano yendo de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Tirás el plato, el de los fideos, y cuando se agacha a limpiar el enchastre, la eleccionás con un puntapié en las costillas. ¿O te gusta improvisar? En su día especial, cumpleaños, aniversario, ¿la maltratás menos que de costumbre y le pedís perdón luego de hacerlo? ¿La llevas a pasear para humillarla en público? ¿Le pegás con un cinturón pero sin la hebilla? ¿No tenés idea de cuándo es ese día especial y la golpeás si te insinúa algo?
Esta es la primera parte del test, pero es fuerte, ¿no? Y a mí me cuesta seguir, porque quedan todavía 4 o 5 preguntas más así de tipo multiple choice. Este test fue publicado en una revista acá en la Argentina, en la revista Hombre, de la editorial Perfil. Y se publicó bajo el título Madura el knockout, Test Tyson. Si ves a una mina golpeada y pensás algo habrá hecho, esto es para vos. La revista, a modo de juego, de divertimento, no solo justificaba la violencia contra las mujeres, sino que apelaba a un sentido común que la última dictadura militar pretendió instalar, fortalecer, mejor dicho, es la convicción de que las víctimas son responsables de las violencias que sufren. Cuando me enteré de este test, me enteré a través de una ONG de mujeres de Córdoba, que lo difundió a través de una red, y en esto quiero hacer hincapié porque me gusta mucho el trabajo en redes de mujeres que estamos en distintas trincheras, y publiqué una columna de opinión en el diario denunciando la misoginia que acarreaba este test. Y eso generó un efecto muy interesante porque mujeres en distintos lugares, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, diputadas, en el INADI en ese momento María José Lubertino, el Consejo Nacional de las Mujeres, salieron fuertemente a repudiarlo. Y la revista, al próximo número, tuvo que sacar una disculpa en su editorial, diciendo que en realidad, bueno, era una broma, que no lo decían en serio. Ahora, pasaron 3 años del test Tyson, porque este test se publicó en el 2008, y hace pocos días Susana Jiménez, y en este momento voy a compartir con ustedes, los voy a invitar a escuchar un breve parte de una entrevista que le hacía. No importa, pero esto es Victoria una Banucci. relación más tranquila que tu casamiento con el ogro, Por suerte es más tranquilo. Pero el ogro, el ogro era violento, porque no parece un santo. Yo no lo conozco, pero lo veo en la tele cuando lo hacen notas y parece como un gordito con claro, todo amoroso. No, tititi, no. ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? Pero vas con todo. Bueno, esa era la parte que quería hacerles escuchar. Vos hiciste algo para que te pegue una conductora que, como sabemos, tiene mucha ascendencia, ¿no? Es una conductora famosa, con muchos años en la televisión, que recupera esa idea de que las víctimas son responsables de la propia violencia que sufren. Esto lo vemos en los medios de comunicación, está atravesado, aparece. Y sabemos que la violencia de género mata en la Argentina, humilla, lastima. El relevamiento que lleva adelante una de las organizaciones de mujeres, la Casa del Encuentro, en el año 2010, registró de los casos publicados en los medios de comunicación 260 femicidios, muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres meramente, ni la inseguridad ciudadana, ni un robo, ni un asalto a la salida de un banco. Mueren por el hecho de ser mujeres. Son casi 5 mujeres por semana. Qué paradoja incluso este reportaje de Susana Jiménez, porque Victoria Banucci el año pasado contó en la revista Caras que ella era víctima de violencia de género en su matrimonio con el futbolista, el ogro Fabiani, con quien después se separó, que había derivado en denuncias por amenazas en la policía. Y ella contaba este relato así vestida, ¿no? Aparecía en poses sensuales, con un vestido manchado de rojo que emulaba sangre, donde el propio relato, que una podría decir, bueno, qué interesante que una modelo, una vedette ponga en juego un relato de estas características, pero lo termina banalizando con la producción fotográfica a la cual ella se presta. En la nueva ley de protección integral, acá hay mucha gente de la justicia, así que lo saben, aparece la definición de violencia simbólica, ahí está, y creo que es una herramienta interesante que va a desafiar
o nos interpela cómo se va a aplicar finalmente, porque todas estas situaciones que brevemente yo relato están atravesadas o se incurre en violencia simbólica. Ahora hay una comisión convocada por el Poder Ejecutivo justamente para ver qué tipo, si hace falta nuevas leyes para aplicar sanciones que castiguen los distintos tipos de violencia de género que están definidas en la ley. Creo que esto es un elemento que nos trae, que es nuevo, por lo menos, y además en esa ley también está definida la violencia mediática. Habrá que ver de qué forma la autoridad de aplicación de la nueva ley de medios, el ex-Confer, digamos, APSA, algo así es, tiene como una de sus obligaciones es justamente ver el cumplimiento en los medios audiovisuales de la Ley de Protección Integral de la Violencia. Así que ahí hay un tema interesante que por lo menos se abre como interrogante de cómo se va a aplicar. Ustedes, como bueno, bien se comentó acá, los medios de comunicación forman opinión, influyen en la construcción de la percepción del mundo de las personas y legitiman valores imperantes. Entonces, las pautas de comportamiento que transmiten pueden contribuir o perpetuar la discriminación hacia las mujeres o buscar otros significados en beneficio de lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Y en ese último camino, de contribuir a brindar nuevos significados, es que nos hemos constituido en esta red PAR que tanto se mencionó en esta mesa, que Marcela Gaviud integra y fue una de las cofundadoras del mismo modo que yo. Y somos una red de alrededor de 120 periodistas en la mayoría de las provincias. La mayoría somos mujeres, pero también tenemos varones que nos acompañan, que formamos parte de este espacio horizontal y solidario. Integramos una red internacional de periodistas con perspectiva, con visión de género, y venimos desarrollando distintas actividades, entre ellas el decálogo que se mencionó para el tratamiento periodístico de la violencia de género. Después les dejo un ejemplar con recomendaciones que ahora voy a retomar. Hacemos talleres para periodistas, para estudiantes, cada una de las integrantes tal vez en su territorio, o acciones coordinadas desde la red. Y este trabajo de incidencia tan importante que mencionó Marcela fue una de las impulsoras en relación a la incorporación de la perspectiva de género en la nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, en articulación con otras organizaciones. En cada foro que se hacía en distintas ciudades del país para discutir la nueva ley de medios, ahí había alguna representante de PAR llevando el artículo 3 o nuestra propuesta, ¿no?, del 3M, como le decíamos cariñosamente, y gracias a esa acción es que está incorporado finalmente a la ley. ¿Qué nos une a quienes integramos PAR? Bueno, nos une el compromiso de acompañar la agenda del movimiento de mujeres en la Argentina. Y esto es, hay temas como el de la violencia de género, la despenalización del aborto, el problema de la trata en la Argentina, en el cual tenemos un particular compromiso y sensibilidad. Por supuesto, cada una en la medida de las posibilidades que el medio le permite de negociación. Sabemos que a veces estos temas suelen ser difíciles de meter en la agenda, pero bueno, de eso nos ocupamos nosotras, de disputar ese espacio con nuestros editores, en el caso de la gráfica o en la radio o en la televisión, porque tenemos miembros de PAR y miembros de PAR en distintos formatos de medios. Y hablando del tema particularmente que quería abundar del tratamiento periodístico de la problemática de la violencia de género, ¿cuándo las noticias son parte del problema? Y creo que esto es clave, mencionar algunas cuestiones. Bueno, cuando representan a las víctimas de la violencia como responsables de la agresión. Acá lo veíamos claro en el test Tyson, en esta entrevista que hacía Susana Jiménez. Si se le pregunta a la mujer qué ha hecho, ¿no?, para provocar o causar la violencia, cuando se excusa al agresor porque estaba obsesionado. ¿Cuántas veces aparece esta frase, no? Estaba obsesionado o estaba enamorado o celoso, o ella le dijo que lo dejaba por otro. Cuando muestra falta de equilibrio, ¿no?, en el tratamiento que se le da a la víctima y al que se le da al agresor.
cuando representan al agresor como un loco, y esto también, ¿no? Como un monstruo o un psicópata, mientras ignora la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres. Y un tema particular que hemos tratado desde PAR, ¿no? Es esta cuestión de la denominación del crimen pasional, ¿no? Caracterizar a las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Nosotros impulsamos el uso de la palabra del femicidio, feminicidio, esta palabra que nació en la academia para denunciar justamente estos homicidios particulares de mujeres. Pero bueno, nosotras observamos desde PAR, a través de estas capacitaciones, estos trabajos de sensibilización que venimos haciendo con periodistas, con colegas, con estudiantes, que cada vez se habla menos de crimen pasional. Por supuesto lo encontramos, se filtra, incluso puedo decir en Página 12 y podemos decir en otros medios que aparecen, porque ese día el editor que tocó, bueno, justo no estaba tan sensibilizado en la temática, pero pese a eso, vamos notando que cada vez en los noticieros de televisión, bueno, se califican estos hechos como femicidio o una muerte de mujer por violencia de género, y esto lo consideramos también, por supuesto, no podemos probarlo empíricamente, pero como un trabajo que venimos haciendo desde la constitución de la red PAR. Nosotras en nuestro decálogo tenemos algunas recomendaciones puntuales, acá voy a destacar algunas que me parecen importantes, cómo nombrar a la violencia, violencia de género contra las mujeres o violencia machista, contextualizar en esto que mencionaba Natalia, ¿no? Que aparecen como hechos aislados, policiales, sueltitos o breves, y nosotros proponemos la contextualización de la información en el sentido que enmarcarla como un problema social, que nace a partir o tiene como caldo de cultivo la discriminación de las mujeres en la sociedad, consultar a expertos o expertas, sobre todo expertas, es lo que proponemos en esta cuestión de que señalaba Marcela, de la poca presencia de fuentes expertas femeninas, en relación a que den cuenta de este fenómeno y de estas causas que atraviesan a cada uno de estos hechos. Por supuesto, como decía yo, no hablar de crimen pasional, sino de nombrarlo como un femicidio para darle la relevancia de denuncia que requiere. Evitar datos sensacionalistas, diversificar las fuentes. Muchas veces en estos casos policiales queda la fuente policial solamente, la que da cuenta del hecho, cómo encontró el cuerpo en los casos en los que estamos hablando de esta expresión extrema de la violencia de género, que es la muerte, ¿no? Hay otras situaciones en las cuales no se llega afortunadamente a ese final. Y sobre todo, y esto nos parece muy importante, brindar datos de dónde pedir ayuda. En esto muchas veces nos dicen de las ONG, ese día que se habló en un medio de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, que tienen mucho mayor impacto, ese día se dieron tales teléfonos de una ONG y ese día esa ONG online, en el momento que el tema estaba en la pantalla, recibía llamados de consultas. Esto nos parece muy importante. Hay servicios públicos y de ONGs en los distintos lugares del territorio. Hay buenos servicios para ofrecer como un dato esencial para incluir en cualquiera de las coberturas. Un tema esencial es el tema del tratamiento de la víctima, ¿no? Y acá, por supuesto, preservar su dignidad, y si la mujer, en el caso que decida dar su testimonio cuando está siendo víctima de amenazas o de situaciones, bueno, plantearle si quiere dar la cara, si no, si quiere dar el nombre, por supuesto respetar su identidad y ser muy cuidadoso con las imágenes. Acá yo recordaba el caso de Nora Dalmazo, donde incluso el noticiero de América tomó la decisión editorial de mostrar las fotos en las cuales que habían sido tomadas por los forenses en el lugar del hecho, con lo que significa una violación flagrante de su condición de víctima, ¿no? Y de la privacidad de la persona, que por supuesto ya estaba muerta. Creo que acá es interesante recordar y que no podemos olvidar esta cuestión, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La discriminación y la violencia de género. La discriminación hacia las mujeres fomenta la violencia de género y la violencia de género profundiza la discriminación, y como periodistas tenemos que tenerlo en cuenta a la hora
de cobertura. Yo hace más de 20 años, para ir cerrando ya, soy la última, así que ya deben venir cansados, pero más de 20 años que trabajo en los medios de comunicación, en gráfica, ha hecho algunas cuestiones en radio y en televisión, y como profesional creo que denunciar las situaciones de explotación, sojuzgamiento, maltrato hacia las mujeres es un compromiso que excede mi profesión, ¿no? Que excede al periodismo. Ahora, como consumidora de medios, y creo que todos somos finalmente consumidores de medios, tenemos que asumir esta mirada crítica que de alguna forma mencionaba Paz, ¿no? Esta mirada crítica de denuncia y empezar a mirar con esta lupa que nos permite la perspectiva de género, para estar atentos, para cuestionar también a estos grandes programas, mencionaba el de Tinelli, el de Susana Jiménez, pero tantos otros que se filtran permanentemente con una naturalización de la violencia hacia las mujeres, y empezar como consumidores a cuestionarlos. Creo que este es un desafío importante y creo que, como digamos, finalmente el camino es el mismo, ¿no? Queremos que las mujeres, que nosotras seamos finalmente ciudadanas, sujetas de derecho, y no meros ejemplares de la especie. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí decir las palabras de cierre y voy a ser sumamente breve, pero me parece que, en primer lugar, agradecer a la Corte Suprema de Justicia y al mencionarla, menciona a todas las dependencias que han hecho posible que con su generosidad estemos reunidos en este ámbito con todas las facilidades. También agradecer muy especialmente la presencia de las doctoras Elena Hayton y Carmen Argibay, que pese a la agenda que llevan muy comprometidas, se han hecho un espacio para venir y hacerse presentes, darnos su saludo y su apoyo. Asimismo, quiero agradecer especialmente también la participación del Centro de Información Judicial y a través de su directora, María Burdín, que haya coordinado este panel. Agradecer al público, que es el que da sentido a este tipo de actividades que tratamos que sean de interés y que los que estamos muy interesados en encontrar actividades que a ustedes les resulten movilizadoras y como punto de partida de la reflexión. Y también quisiera agradecer a las panelistas, realmente gracias Marcela, gracias Natalia, gracias Paz y gracias Mariana, y realmente de un nivel, sus exposiciones realmente notable. Y veo que hay muchas palabras que se repiten en las exposiciones de ellas, como la de la subrepresentación de la mujer, o del tema de las violencias, las discriminaciones, la naturalización, la invisibilización. Bueno, todas estas palabras que se van repitiendo justamente son una de las grandes preocupaciones que tiene AMJA, y que tiene entre sus objetivos tratar de luchar contra todo esto, hacer una sociedad más justa, contribuir desde nuestro lugar a hacer una sociedad más justa con una ciudadanía más plena. Y nada más, le voy a dar la palabra a la presidenta de AMJA para que cierre, y gracias a todos ustedes por haber venido y que hayan contribuido al éxito de esta jornada. Primero agradezco a todos y todas, como dijo Laura, porque ustedes le dan sentido a esta jornada que venimos haciendo ya por segunda vez. Y en verdad, este encuentro yo diría que derrama luz. Hace 20 años, cuando conocí a la doctora Carmen Argibay, poca gente se atrevía a hablar de estos temas. Prácticamente no estaba en la agenda de nadie. Y así fue como comenzó AMJA, hace 18 años. En agosto de este año cumplimos 18 años. AMJA nació para incluir la perspectiva de género no solo en el Poder Judicial, sino en la sociedad toda. Hace 20 años fuimos objeto de burlas, de frases malintencionadas, de bromas de mal gusto. Y hoy ver tantas mujeres, tantas jóvenes y lindas mujeres que siguen este camino trazado por la doctora Carmen Argibay, en verdad me emociona y vuelvo a decirles, derrama luz. Y seguramente van a pasar algunos años para obtener los resultados que todas queremos. Pero tenemos que seguir trabajando con esfuerzo, con convicción,
con generosidad, con apertura. Es la única forma en que dentro de algunos años vamos a obtener esa tan ansiada equidad de género que nosotros buscamos y por la que luchamos. Así que muchas gracias a todas y bueno, será en un próximo encuentro que volveremos a tratar estos temas. Y una sola cosa, hoy cuando la escuchaba a Paz hablar referirse a las palabras del doctor Goane, el doctor Goane dijo esto en un momento en que la doctora Claudia Esbar, por eso hablaba de la gestión, la doctora Claudia Esbar presentaba el primer programa de gestión de calidad que incluía 3 aspectos fundamentales y que eran elogiados por el doctor Lorenzetti de la Corte, que eran la perspectiva de género, el problema ambiental y el acceso a justicia. Fíjense qué temas tan profundos. Y mientras ella presentaba este programa de gestión, el doctor Goane en su despacho hacía esas reflexiones, por llamarlo de alguna forma. Bueno, la Asociación de Mujeres Jueces, ustedes saben que enseguida salió rechazando enfáticamente estas apreciaciones y lo dijimos públicamente, nos dolieron y lo tratamos en reunión de comisión directiva y es por eso que hoy, si sale el avión a las 19:30, nos iremos con 2 miembros de AMJA, la doctora Virginia Simari y Analía Monferrer, y vamos a conversar con las magistradas tucumanas a quienes les vamos a hacer llegar nuestra solidaridad por esas expresiones y además hemos pedido audiencia con la Corte que nos la ha concedido y vamos a hacerles saber cuál es nuestra postura. Rechazamos las expresiones del doctor Goane y además lo vamos a invitar a que integre los talleres de perspectiva de género que está llevando adelante la Corte. Es la única forma de pedir disculpas que tiene con nosotros.